Vamos entonces a compartir la diapositiva de hoy para lo que respecta a nuestro tema, que es la invasión española y el establecimiento del virreinato del Perú. Así es que vámonos directamente ya. ¿Ya están visualizando la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí se profesor. visualiza, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Me comentaba por aquí Isaac, profe, ¿cuál era la principal función de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el siglo XVI? Ya. Primero, comentarte, Isaac, que la universidad se llegó a fundar por orden de gracias a la orden de los dominicos, que es la primera orden que arribó a nuestra tierra, que ya empezaría a llamarse el Perú, y aquí les comento por qué. Y segundo, que recién, bueno, el 12 de mayo de 1551, gracias a la gestión de Fray Tomás de San Martín y la aprobación de esta gestión por el rey, el monarca de España, Felipe II de Habsburgo, se pudo crear la Universidad de la Ciudad de los Reyes o la Universidad de la Ciudad de Lima, que ya posteriormente en el gobierno del virrey Toledo pasaría a llamarse la Universidad de San Marcos. Netamente, la educación está a cargo de sacerdotes, o en este caso preceptores, que en realidad por muy buen tiempo, hasta el siglo casi XX inicios, fue que la educación estuvo detentada, o sea, dirigida por el sector eclesiástico. Por lo tanto, la función, si es que queremos retroceder al siglo XVI de San Marcos, era mínima, ya que era un centro de estudios superiores para ciertos sectores nada más, y las carreras que se estudiaban eran básicamente letras, en función, vamos a decir, a las leyes, y también para lo que respecta a la teología, se estudiaba teología en San Marcos. Y por ser los sacerdotes los que difundían la enseñanza, lo hacían bajo el método de la escolástica, que como ustedes recordarán por HU, la escolástica que predominó en la Edad Media, saben que es el método de enseñanza que se aplica en función a la fe y también ciertos aspectos de la razón, pero más que todo fe, ¿no? Así es que la universidad al menos no tuvo un valor significativo como un centro de investigación, de aportes significativos en lo que me refiero a la investigación científica por ese siglo, ya que se encontraba, como les vuelvo y repito, dirigida por netamente sacerdotes. ¿Sí? Bueno, voy a minimizar esto un poquito. Ah, no sé, me minimizó demasiado. Y para poder acá visualizar. Me comenta por aquí, Isaac, ya, profe, gracias. Esa era una pregunta de un examen pasado de la CEPRE. Oye, sería interesante que me puedas enseñar el examen, que me lo puedas mandar para poder chequearla, ¿ya? Sería interesante. Muy bien. Cualquier duda, consulta. Por aquí estoy entonces, Alfonso Inostroza, y para servirlos. Vamos entonces con esta primera etapa, la invasión española. A ver, primero hay que destacar lo siguiente. que Este es el momento en el que empieza la segunda etapa de la historia del Perú. La segunda etapa de la historia del Perú. Usted dirá, a ver, profe, ¿cómo así? ¿Cómo la segunda etapa? La historia del Perú podríamos nosotros dividirla en dos grandes momentos. En dos grandes momentos. El primer momento, lógicamente, empezará con la llegada de los primeros habitantes o pobladores que van a adaptarse a este territorio, el territorio nuestro, ¿no? Que son los Andes centrales. Y vamos a ver un desarrollo autónomo o autóctono, porque son los pueblos originarios que se fueron adaptando. Vamos a utilizar la clasificación, por ejemplo, de lumbreras. Fue periodo lítico, arcaico inferior, arcaico superior. Luego ya viene el formativo inferior, medio, donde está Chavín, superior, donde está Paracas. Luego vienen los estados regionales, o no, perdón, el primer desarrollo regional, ¿sí? Y ahí estamos Chica, Nazca, Lima, también nace Tiahuanaco, no se olviden, Recuay, Huarpa. Ya luego viene el periodo, el Imperio Huari, donde está Huari y al mismo tiempo Tiahuanaco, ¿no? Allá en la meseta del Collao. Luego cae Huari y también Tiahuanaco ya deja de existir y nace los estados regionales. Lo que decía Rowe, intermedio tardío. Ahí están las culturas Chimú, Chincha, los Huancas, los Chachapoyas. Y los incas también aparecieron, pero en un lugar que es el Cusco y se fueron poco a poco consolidando en el Cusco para que ya nazca el último momento de esa primera gran etapa, que viene a ser el Imperio Inca del Tahuantinsuyo, el tercer horizonte, o sea,
Los incas, recordemos que fueron iniciando conquistas y conquistas y conquistas y conquistas, hasta que ya los incas con Pachacútec, tras vencer a los chancas, se conforman en un imperio. Pero ese imperio se va a desarrollar por muy poco tiempo, ¿no? Son solo 3 gobiernos que representaron el imperio: de Pachacútec, Tupayupanqui y Huayna Cápac. Lastimosamente, ya entramos a la época de la invasión, porque hay que recordar que Cristóbal Colón había logrado llegar ya en 1492 a la zona de Centroamérica, en las Islas Antillas. Y mira, 1492, acá está ya empezando a gobernar Huayna Cápac. Para allá, entrando al 1500, siglo XVI, Huayna Cápac está consolidado en el poder. Pero justo en esas primeras décadas del siglo XVI, los europeos, en este caso España, empiezan a hacer investigaciones respecto a qué en sí representa este continente, ¿no? Ya que empezó a llamársele América. En el tercer viaje de Cristóbal Colón lo acompañó el cartógrafo italiano Américo Vespucio, y él fue el primero en graficar un mapa de nuestro continente. Por ser el primero, además, en darse cuenta de que este era un nuevo territorio, que no era la India. Colón pensó que estaba en la India. Es así que empezó a ganarse la fama de el nombre que lleva Américo Vespucio, el nombre de América. Entonces, es un territorio que resulta inhóspito para esta primera etapa en función a lo que los españoles quieren averiguar. Pero repito, en estas primeras décadas del siglo XVI, o sea, 1500, iniciando ya, se empiezan a hacer averiguaciones para poder rescatar algo valioso y se dan cuenta que van a existir imperios acá. El imperio de los aztecas, la sociedad de los mayas, allá por la zona de Centroamérica, y en el caso de Sudamérica, el imperio del Tahuantinsuyo. Claro, cuando ya ese imperio del Tahuantinsuyo llega a ser visitado por los famosos españoles, llega a ser invadido, ¿no? De una manera violenta, se produce todo un proceso donde la población andina va a morir, pero termina por ser controlado por España bajo el sistema del virreinato del Perú. El virreinato es como un sistema administrativo que a España le va a servir poder crear eso como para controlar el territorio que ahora es suyo, que en ese caso es América, ¿no? El Perú. Y por ende va a poder llevarse todo el oro y toda la plata, sobre todo, que son los metales preciosos, que le van a dar fuerza al mercantilismo. Esa doctrina económica, ¿no? ¿Se acuerdan en HU? Que acumulaba metales preciosos. Y de esa manera, la clase conocida como burguesía en Europa se va a consolidar. Pero las monarquías europeas, como vale decir España, se convierte en una potencia gracias a toda la plata que se llevaron del Perú, de sus diferentes minas y otras riquezas también muy, muy cuantiosas. Y es así, pues, chicas, chicos, que llegamos a este momento. Bien, esta es una pequeña intro nada más, porque vamos a empezar con este momento. La colonización de la española en las Antillas. Vamos a engarzar, o sea, a engranar los, el tema de HU de la semana pasada con esto. A ver, cuando los españoles ya lleguen a tener el control sobre el territorio peruano, ya termina la primera gran etapa, que es la etapa autóctona, ¿no? Desde que el hombre llega acá en el periodo lítico hasta los incas. Ya termina esa etapa. Con la llegada de los españoles, nacerá una nueva etapa. Y esa etapa se conoce como etapa colonialista o etapa de dependencia. Y eso es todo, chicas, chicos. Ya entramos a la segunda etapa y última de historia del Perú. Para suerte tuya, historia del Perú solo tiene por eso 2 periodos. Ya con los incas y su caída, ya terminamos el primer periodo. Y ahora entramos con el segundo periodo. La etapa de dependencia o etapa de colonialismo. Bien, vamos a retroceder a la época en la que Constantinopla fue tomada. Me voy un poquito atrás, 1453. Los turcos otomanos llegan a tomar Constantinopla, la ciudad capital del Imperio Bizantino y principal ruta que une Europa con Asia, o sea, Occidente con Oriente.
Ahora los reinos de Europa no van a poder pasar por Constantinopla. Por ende, empiezan la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Ahí está entonces la expansión comercial. La toma de Constantinopla entonces es un factor, una causa. Y ahí viene la búsqueda de las nuevas rutas por navegantes europeos para llegar a Oriente. El caso de España, España va a tener que terminar la guerra más larga de su historia y de la historia de todas las guerras, que es la guerra de reconquista cristiana o reconquista española. Recuerda que esa guerra, por HU, empezó cuando los moros, o sea, los turcos, los árabes, tomaron la zona de España, de los visigodos, allá en el año 711, cuando el último rey visigodo, don Rodrigo, no pudo defender la zona ibérica, la zona de España, la zona de los visigodos, en la batalla de Guadalete. Y van a pasar 781 años, casi 800, casi 8 siglos, Dios mío, para que los reyes católicos expulsen a estos invasores. Los reyes católicos ahora están totalmente desesperados. Hombre, hostias, ¿y ahora cómo vamos a llegar hasta Oriente? Necesitamos un navegante. Y en ese momento, Oli, Oli, y se presenta ante la corona el gran navegante. Yo soy Cristóforos Columbus Fontana Rosa, más conocido para los amigos como Cristóbal Colón. En ese momento, bueno, los reyes, hijo, pues caramba, qué complicado tu nombre, pero presentaros, decidnos, ¿cuál es tu proyecto? Reyes, es simple. Ustedes quieren llegar a Oriente, pero no se puede porque están los turcos. Entonces yo les ofrezco navegar rumbo a Occidente para llegar a Oriente. Oh, por hijo, no te entendemos nada, absolutamente nada, gilipollas. Expresarte mejor, coño, que estamos desesperados y necesitamos sí o sí conectar con los mercados de Oriente, ya sea con el mercado de China, Catay, o con el mercado de la India, Calicut. Reyes, tranquilos, no pierdan la cabeza. Yo les explico simple. Lo que pasa es que el mundo no es plano, el mundo es redondo. Así es que Cristóbal Colón les presenta esta idea totalmente revolucionaria a los reyes. Y los reyes, por ese momento desesperados y todo, apuestan por Colón, firmándose así la capitulación de Santa Fe. Pues hijo mío, vamos a tener bastante fe en ti, de que puedas lograr semejante empresa, semejante odisea. ¡Qué aventura, hombre! Vamos a ver quiénes están locos dispuestos a acompañarte. ¿Quiénes son los locos que están dispuestos a acompañarte? Y recordemos que Colón casi nadie lo quería apoyar, ¿no? Un comerciante judío, por ejemplo, Luis de Santa Ángel, fue el que dio dinero para el primer viaje. Pero la reina Isabel de Castilla llega a autorizar el famoso viaje de expedición de Colón y le ofrece: Colón, te ofrecemos el 10% de todas las riquezas de los territorios que conquistes. Te damos títulos, te vamos a nombrar virrey, gobernador, almirante, todo lo que tú quieras. Solo por favor, haznos llegar a el lugar deseado, Colón. Y así Colón va a realizar sus viajes, empezando en el primero con la Niña La Pinta, que son carabelas, y la Santa María, que es una nao, o sea, un barco más grande y pesado, resiste mayor cantidad de población y peso. Para ello, entonces, Colón necesitará respaldo de varios tripulantes. Y cuentan que los tripulantes que lo acompañan a Colón no son más que reos, presos, gente que está purgando una cadena perpetua o están condenados a muerte, gente que la corona les ofrece la libertad a cambio de que apoyen a Colón. Así es que la gente que estaba presa, pues, ni corta ni perezosa, apoyará a Colón. Estos presidiarios empiezan en el primer viaje con Colón. Colón viaja en la Santa María, que es una nao, y después de 70 días, al despuntar la mañana, gritó Rodrigo de Triana. Y ahí es donde empiezan a llegar a las Islas Antillas. La primera le van a llamar San Salvador. Y ya luego sería la isla Guanajaní. Le llamaron San Salvador porque, en efecto, lo salvó. Pero pues, Colón luego recorre Cuba, Haití, y en la zona de Haití, los restos de su barco, la Santa María, de su nao, estaban tan ya en mal estado que decidió desarmar todo el barco y construir una especie de fortín, o sea, una especie de base para protegerse. Así es que Colón regresaría a España por más apoyo. Mientras Colón se va a España, han quedado 51 tripulantes con todos ahí en el fortín de la zona de Haití,
Fortín que fue terminado de construirse en el mes de diciembre de 1492. Y por ende, como terminó de construirse en diciembre, se le va a conocer como el Fortín Navidad. Colón ya a partir de este momento va a España, regresa con más apoyo. Son prácticamente casi 15 naves que llegaron con Colón y en total cerca de 1.400 personas con él. Ya estaban llegando en el primer viaje, en el segundo viaje, y encuentran que el famoso Fortín Navidad ha sido destruido. Todo porque los indígenas habían opuesto tenaz resistencia ante los abusos de todos estos europeos, principalmente pues españoles, ¿no? Que estaban completamente, digamos, sin obedecer normas de respeto ni nada por el estilo. Y abusaron tanto de la población indígena que los indígenas no se hicieron esperar y van a iniciar un enfrentamiento que terminará matándolos a todos los tripulantes que Colón dejó. Ese enfrentamiento nativo en Haití estuvo dirigido por la famosa indígena Ana Caona. Ana Caona. Y Ana Caona inicia la gran rebelión de una mujer aquí andina, ¿no? En ese caso, perdón, de la zona indígena, en ese caso que está en Centroamérica, contra los invasores. En este segundo viaje, Colón empieza a evitar enfrentamientos con los nativos. Lastimosamente eso ocurría porque muchos de los europeos que llegaban, repito, eran presidiarios, gente de mal vivir, gente del lumpen social, de estratos bastante paupérrimos. Por ende no tenían este mínimo decoro de vivir en paz y tranquilos con otros nativos. Más bien todo lo contrario, ya estaba surgiendo el racismo. A los pobres nativos los tildaban de animales. En el segundo viaje, Colón aprovecha para fundar la primera ciudad de las islas. Se conoce como la Española. Bueno, perdón, la Isabela. En la isla que ya se conocería luego como la Española. ¿Ya? Esta famosa la Isabela, la Isabela fue fundada en honor a la reina Isabel. Otras islas que empezaron a tener nombres interesantes, ¿no? Por ejemplo, Cuba pasó a ser llamada Juana. Juana por la hija de los reyes católicos, la famosa Juana de Trastamara, o más conocida después como Juana la Loca. Llegaron por Cuba, ahí está Juana, luego llegaron a otros territorios como por ejemplo Puerto Rico y fundaron la famosa isla San Juan Bautista. Esta famosa isla San Juan Bautista. A partir de este momento, cuando ya Colón no encuentra aún todavía la, el lugar tan esperado que es la India, ya se había empezado a llamar a los nativos indios o indígenas. Entonces Colón regresa hasta Europa y la reina estaba enferma, pero aún así lo apoyó en un tercer viaje más. En ese tercer viaje, para asegurarse de saber exactamente dónde es que se encontraba Colón, llega con él un famoso cartógrafo, el cartógrafo Américo Vespucio. Y fue la primera vez en el tercer viaje que arribaron con Colón y Américo Vespucio a las costas de la actual Venezuela, zona que sería conocida como Tierra Firme. Tierra Firme. No eran las islas, era la zona de Venezuela. Entonces, chamo, esa fue la primera vez, marico, que empezaron a recorrer Venezuela, en la costa de Venezuela. La gente por ahí decía, tisana, tisana, te vendo mi tisana. Y todas las chamas, a la orden. Así es que recorrieron las costas de Venezuela. Profe, Nicolás Maduro vivía, menos mal que no vivía todavía. Así es que luego de recorrer las costas de Venezuela, ahí es donde Américo redacta ya, no, grafica el primer mapa de lo que sería el territorio. Y en efecto, no era Europa, no era Asia, no era África. Era un cuarto continente que se conocía en el mundo y empezaron a llamarlo en latín quart parts. Quart part, la cuarta parte.
Y en ese momento Colón ya estaba como que con más certeza de dónde se encontraba. Así es que Colón regresaría directamente por más apoyo, pero ya la reina había fallecido, lastimosamente. Y es así que Colón inicia un nuevo viaje, ya el último, donde recorre pues con su último, lo último que quedaba, Centroamérica, recorriendo Honduras y Panamá. Colón, enfermo, regresa a España y fallece 2 años después, en 1506. Para injusticia de Colón, muchos estuvieron en desacuerdo, pero el continente no lleva ni su nombre ni su apellido. Si hubiera llevado su nombre, sería el continente cristobaliano, ¿no? O si hubiera sido con su apellido, sería colombiano, Columbu o Colombia. Así es que menos mal que no se llamó Colombia, sino que vive el narcotráfico. Eso no queremos, obviamente. Esto se llamaría, como decía la canción de Nino Bravo, como en un inmenso jardín, esto es América. Y hay un himno excelente, ¿no? Y termina, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Chicas y chicos, ya los españoles entienden, los europeos, que esto es un continente nuevo, es América. Sin embargo, nadie lo llama como tal y el nombre más famoso es el de Tierra Firme. El rey de España, Fernando de Aragón, ha quedado viudo y necesita extraer del continente que le corresponde, porque ¿qué ocurrió? España y Portugal, que fueron reinos que iniciaron la búsqueda de rutas de comercio a Oriente, empezaron a dividirse todo el mundo en dos, bajo la firma de un tratado importantísimo que es considerado el primer tratado de la Edad Moderna. ¿Cuál es ese tratado, profe? Ese tratado es el Tratado de Tordesillas. ¿Cómo, profe? El Tratado de Tordesillas. Así es que a partir de ese momento, con el Tratado de Tordesillas, pues joder, la parte que me corresponde a mí es el resto de América. Y ese cachito que estaba en Brasil, muito obrigado, eso es para nosotros los portugueses. Te voy a decir una cosa, la conquista del Imperio de los Incas la van a lograr los españoles. Pero lo que tú no sabías era que un grupo de portugueses podría haber llegado a conquistar el Tahuantinsuyo. Hay documentos que cuentan que un grupo de portugueses, ya estando en Brasil desde el año 1500, por si acaso, el portugués que llegó a Brasil en 1500 fue el señor Pedro Álvares de Cabral. Y cuentan que, bueno, de Cabral no tenía nada, era un hombre muy valiente. Así es que cuentan que estaba directamente en Brasil y dice que muchos expedicionarios escucharon que había un imperio muy poderoso que abarcaba casi un tercio de Sudamérica. Y cuentan que un grupo de portugueses que dijo, vamos a investigar. De repente por aquí encontramos una garotinha. De repente por aquí encontramos a un garoto. Así es que tranquilas chicas, también hay para ustedes sus garotos, ¿ah? Y para los caballeros, su garotinha. Y cuentan de que, según algunas crónicas, mencionan que un grupo de expedicionarios fue de los portugueses, ¿ah? Fueron los primeros en ver el imperio inca. Sin embargo, ellos llegaron en una época no buena para la conquista del Tahuantinsuyo, porque gobernaba todavía Huayna Cápac. El viejo estaba paradazo. Todavía no estaba en la época como cuando ya llegó Pizarro más adelante y encontró pues a Huayna Cápac viejito y sus hijos estaban en guerra, Huáscar y Atahualpa. Entonces, cuando llegaron los primeros portugueses, muito obrigado, esto es el país, ¿cómo le llamaron? Si los españoles le van a llamar a esto Perú, los portugueses dijeron, muito obrigado, esto se llama el país de los caracaraes, país de los caracaraes. Y es por ello que a partir de ese momento, hubiera podido ganar fama ese, ¿no? Ese nombre. Hoy día ya no seríamos la República del Perú, seríamos la República de los Caracaraes. Profesor, tú me preguntas, ¿y qué hubiera pasado, profe, si los portugueses conquistaban el territorio, profe? Bueno, la parte que sería hoy, ¿no? La historia sería hoy que tú y yo estaríamos hablando portugués. Parte positiva, jugaríamos bien al fútbol y seríamos campeones mundiales.
Esa es la parte positiva. Y las chicas serían las garotiñas que bailan así como las garotiñas. Y nosotros, los varones, seríamos los brasileiros. Pero bueno, eso no llegó a darse y vamos con la historia que sí se dio. Ahora sí, ya alucinaste. Ahora préstame atención con la conquista del Tahuantinsuyo. Antes todos decían, ay, profe, ¿cómo le llama conquista, profe? Conquista es como cuando yo conquisto a mi flaca, profe, pero esto no fue una conquista, eso fue un acto de invasión. Bueno, hoy día, olvídense, todos saben que la conquista o invasión, como se le considera ya, generó crímenes, matanza, muerte, explotación, miseria, y obviamente ya no es que estemos disfrazando los hechos que se vayan a dar, estamos siendo objetivos. Esta conquista del Tahuantinsuyo va a ser muy posible gracias a la fragmentación étnica del Tahuantinsuyo. Aparte de que Huáscar y Atahualpa van a estar en una guerra, recuerda que el Tahuantinsuyo había conquistado a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a varias etnias. Y eso había desarrollado que se llegara pues a dar una bastante chocolate. Eso generaría literalmente vamos a decir, ¿no? Facilidad para los enemigos. ¿Por qué? Porque Pizarro va a utilizar la famosa divide y vencerás. Entonces, ¿qué le conviene a un invasor? ¿Encontrar al Tahuantinsuyo bien unido? No, pues, no le conviene. Porque si Tahuantinsuyo hubiera estado en un momento donde, como estuvo antes, en la época de Pachacútec, Tupayupanqui o Huayna Capac, cuando el viejo estaba bien parado, y ahí fue cuando llegaron los portugueses y por eso no lograron la conquista, es por eso que Pizarro tuvo suerte. Ya Huayna Capac era un viejo ya senil y sus hijos Huáscar y Atahualpa estaban en guerra, entonces todo estaba dividido, más todas las etnias que aprovechaban esa división para querer levantarse. Los Huancas, los Jaujas, los Chachapoyas, los Chimúes, los Caranqui, los Cañari, los Tayanes, los Tupis, todo el mundo. Recuerda, esto, el Tahuantinsuyo era un conjunto de etnias sometidas por una más fuerte que eran los incas, pero estábamos en un momento de debilidad. Y claro, a eso le sumamos la división de las panacas incas, de las familias incas de Huáscar versus Atahualpa. Tin, tin. Y obviamente la facilidad de los españoles para lograr la conquista del Tahuantinsuyo es que tuvieron una alianza con diferentes pueblos contrarios a los incas. ¿Ok? Bien. Les voy a comentar algo. Ustedes saben que el gran Francisco Pizarro fue el que conquistaría el territorio de los incas. Sin embargo, antes que Francisco Pizarro llegara al Perú, hubieron otros viajeros o expedicionarios que intentaron hacerlo. Estaba, por ejemplo, el señor Francisco de Becerra, fracasó. El señor Juan de Basurto, fracasó. El señor Gaspar de Morales, fracasó. Pero esos fracasados expedicionarios, ¿desde dónde era que partían? Ah, lo ves en el mapa, por favor, míralo ahí con verde. Panamá. Sí, Panamá. Panamá era la primera ciudad que se había fundado en propiamente el continente. Yo ya te conté que en el segundo viaje de Colón se fundó la primera ciudad llamada La Isabela, pero eso es en las islas. En la zona continental es Panamá. Y Panamá era el centro de operaciones, desde donde se averiguaban noticias de si es que había un reino rico en oro y plata. Muchos expedicionarios habían fracasado. Sin embargo, había uno que empezó a tener mayor visión que el resto. Profe, ¿quién me está hablando de Francisco Pizarro? No, todavía no. Te estoy hablando ahora de Pascual de Andagoya. Profesor, ¿quién es ese? Nunca lo he escuchado, profe. Pascual de Andagoya es un expedicionario que le dijo a el gobernador de Panamá, porque había un gobernador en Panamá, ¿no? El señor Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias. Entonces Pascual de Andagoya le dijo, señor, yo le tengo una buena noticia. Voy a aplicar una nueva estrategia para llegar hasta el reino rico en oro y plata que dicen que existe al sur. Hombre, coño, me tienen hasta la coronilla, me tienen hasta la hostia, joder. Todo el mundo fracasa, fracasa Becerra, fracasa Morales, fracasa Espinoza. Joder, pero ¿quién va a llegar, coño? ¿Cómo vas a hacer, hijo? Y Pascual de Andagoya le dice, señor, lo que he decidido hacer es de llevar conmigo a niños de Nicaragua y niños de Costa Rica. Oye, pero tú eres un maldito Jackson, ¿qué te has creído, pedófilo de primera?
Oiga, señor, no, lo que pasa es que yo no voy a usar a los niños para abusarlos, hombre, coño. Los voy a usar para que sean los traductores. Ah, caramba, hijo, perdonaros, perdonaros. Pensé lo peor, pensé lo peor. El mundo está que se pierde cada día más. No, señor, ahora ellos van a ser mis traductores y esos niños me van a ayudar a llegar al reino rico de oro y plata. Coño, que te vaya bien, hijo, por favor, y descubre el lugar y así nos llevaremos la gloria. Cuando Pascual de Andagoya empezó su viaje por las costas de Colombia, empezó a preguntar con los niños que eran los traductores. Joder, ¿dónde queda el reino rico en oro y plata? ¡Hostias! Estos gilipollas a ver si se ponen a trabajar, indios, niños, ponerse a traducir, joder, ponerse a traducir. Y los niños, sí, 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 papá. Y empezaron los niños a hablar con los nativos de esa zona, ¿no? Señor, Yanay Mikanki Pachamanca Cuichactao, Imperio. Y los nativos, ay, papá, y sí, aquícito nomás, tienen que ir para aquícito nomás pasando el río Pirú. Ah, gracias, señor. Agarraron a los niños y le dicen a Dagoya, ¿no? El señor dice que es aquícito nomás pasando el río Pirú. Joder, ¿qué cosa es aquícito nomás, coño? Explicaros bien, niñatos, explicaros bien, gilipollas. El señor, aquícito nomás es 20 cerros al fondo a la derecha. Oh, joder, joder, muchísimas gracias, nativos. Muchísimas gracias, agradecidos con todo, joder. Vámonos para allá, coño, vamos para allá. Cuando estaban llegando, dicen de que ya habían llegado a un río y supuestamente era el río Pirú. Dice que estaba 20 cerros más allá al fondo a la derecha. Y en ese momento la Goya le pregunta a los niños otra vez, niñatos, pues obviamente nuevamente ponerse a chambear, joder, mi primera chamba, coño. Que esperaos, no sean unos haraganes. Sí, papá. Y los niñitos empezaron otra vez. Señor! A otro nativo. Yanay Mikanki Pachamanca Cuichactao. Imperio. Y los, los nativos. Uy, Curuju. Oh, señor, aquícito nomás, pasando las tierras del cacique Virú. Las tierras del cacique Virú. Entonces le dicen a Nagoya. Señor, dicen que son las tierras del cacique Virú. Pues joder, me están tomando la cara la cara de gilipollas que primero me dicen Río Pirú, ahora las tierras del cacique Virú, coño. Pero ¿dónde quedaros eso? Por favor, decilos. Deciros, deciros. Y los indios le dicen, aquí sí te más papá y siga bajando por ahí, papá. Bueno, está bien, nativos, muchísimas gracias, muy agradecidos con todos. Paso a retiraros. Váyanse a la hostia. En ese momento, Antajoya sigue bajando y supuestamente llegó a las tierras del cacique Virú, Río Pirú. Él dijo en ese momento, españoles, alegraros, porque nos encontramos en el límite del afamado imperio, el reino rico en oro y plata. Voy ahora a regresar a Panamá para informarle al gobernador que yo llegué al límite, a la frontera, a los linderos. Cuando regresa a Panamá, en su informe que le tiene que dar al gobernador Pedro Arias Dávila, a este Pedro Arias, dice que en el informe redacta, ¿no? Era el año 1522 y redacta, las tierras del reino rico en oro y plata que todo el mundo dice se encuentran en un imperio que se encuentra en el sur y yo estuve en la misma frontera, en la mera frontera. Y ese imperio, ese reino se llama... Y cuando tuvo que escribir el nombre, se acordó, ¿no? El río Pirú, la chique del Virú. Ah, verdad. Este reino se llama Perú. Y así nació por primera vez, chicas y chicos, el nombre de nuestro país. Tú dirás, profe, pero a él le dijeron Virú, Pirú. Claro, estaban jugando con él. Y él interpretó Perú. El nombre del Perú, como te das cuenta, nace producto de que unos indios hablaron mal y unos españoles escucharon peor. El nombre del Perú es un nombre mestizo, porque conversaron blancos e indios. El nombre del Perú nace producto de que unos indios hablaron con labial sonora y unos españoles escucharon con labial sorda. Lávate las orejas, hombre. Y así, chicas y chicos, nació el nombre del Perú. Entonces tú dirás, profe, entonces esto no se llamaba Perú. Obvio que no, pues esto se llamaba el Tahuantinsuyo. Esto no era el Perú, así como lo es. Y a partir de ese momento, Pascual de Andagoya ya iba a regresar. Profe, ¿ya qué pasó? ¿Regresó o no? No, porque se cayó del caballo y se quebró la cadera. Y es ahí donde ya aparece Francisco Pizarro. Para que Pizarro le pueda comprar sus ejércitos, sus tropas, sus armas, caballos y hombres, se tuvo que asociar con un jovencito llamado Diego de Almagro y un sacerdote más corrupto y abusador que la patada. Seguramente nunca leyó la Biblia este gilipollas, Hernando de Luque. Así es que Pizarro, Almagro y Luque fundarían una empresa para poder ellos iniciar sus viajes. Así van a hacer los viajes de Pizarro. El primer viaje partió solo Pizarro. Era 1524. Ya todo el mundo sabía que se iban al Perú, al Perú y al Perú. Y el Perú está en el sur. El Perú está en el sur. Y al Perú solo se va a buscar algo.
Se va a buscar oro, se va a buscar oro, se va a buscar plata, se va a buscar plata. El Perú es solamente visto con el afán de enriquecerse. Y lamentablemente, chicas, chicos, no se ha perdido esa visión del Perú. Podríamos llamarlo, yo también me llamo Perú, ¿con P de patria? No, con P de mejor no digo. Lastimosamente, ahora todo el mundo decía, me voy al Perú a robar, me voy al Perú a obtener un botín de oro y plata. Y esa fue la consigna. Todos aquellos que se iban al Perú solo para eso eran llamados los peruleros. Los peruleros solo se iban a robar. A partir de ese momento, la empresa perulera ya se va a formar. Pizarro parte solo en este primer viaje. Está la exploración del litoral de la actual Colombia. Aquí se da el incidente de Pueblo Quemado. ¿Cómo fue eso? Pizarro llegó primero solo. Encontró una zona donde había un poblado y un indio empezó a darle la orden al resto para que disparen flechas. Pizarro logró huir y pasó penurias. Como no regresaba a Panamá, su socio Diego de Almagro fue en su búsqueda y encontró restos de la embarcación de Pizarro en ese pueblo. Pizarro le había llamado a ese pueblo el Puerto del Hambre, porque en lo que estaba caminando encontró una olla y dentro habían cadáveres humanos. Entonces Pizarro pensó que como todos tenían hambre, hasta personas comían. Y cuenta que Pizarro estaba en ese proceso, bajando, y uno de los nativos, o sea, apareció entre las piedras y empezó a disparar, ¿no? El famoso cacique de las piedras, así le llamaron. Y el Puerto del Hambre, Pizarro, huyan, coño, y huyeron. Pero Diego de Almagro, como llegó después y encontró los restos hasta ahí, le pasó lo mismo. Llegó, desembarcó en ese famoso Puerto del Hambre y es ahí donde el cacique de las piedras, o sea, ese nativo que ordenaba que lanzaran flechas, nuevamente da la orden, disparen, y empiezan a disparar. Y en ese momento una de las flechas le cae a Diego de Almagro en el ojo izquierdo. ¡Pap! ¡Ah! Se saca la flecha y su ojo, plum, se cayó. Le vaciaron el ojo a Diego de Almagro. Por eso, desde ese momento, a Almagro le van a llamar Diego de Almagro el tuerto. Diego de Almagro el tuerto. Y más adelante, Almagro se encuentra con su compañero Pizarro, con su socio, y ya regresan a Panamá. Ya Almagro, por esa época, empezaría una relación con una indígena, ¿no? Con la famosa indígena Ana Martínez. Y va a tener un hijo que le va a poner su mismo nombre, Diego de Almagro. Pero como es su hijo, es más joven, le dicen Diego de Almagro el Mozo. Entonces, bueno, ya mientras tanto, Almagro y Pizarro deciden ya iniciar un segundo viaje, pero esta vez mejor organizados. Entonces, organizaron el contrato de Panamá, que es la famosa empresa de los socios, Pizarro, Almagro y Luque. El contrato de Panamá o empresa del Levante. Ellos partirían por el Levante, que es por donde sale el sol. Los socios acordaron la conquista del Perú. ¿Sí? Acordaron la conquista del Perú. En el segundo viaje, en 1526, arribaron los europeos al Tahuantinsuyo y comprobaron que esto evidentemente era un imperio. Pero se va a dar el incidente de la Isla del Gallo. Desde Panamá hay un nuevo gobernador que da la orden para que a todos los intrépidos exploradores que están dirigidos por Pizarro y Almagro sean arrestados y pues sean llevados a Panamá. Pizarro no acepta y es por eso donde traza la famosa línea en la Isla del Gallo, donde solo 13 personas lo van a apoyar y con esas 13 personas Pizarro decide irse directamente hasta España para poder iniciar a partir de ese momento tener el respaldo del rey de España, Carlos I o Carlos V. Para mala suerte de Pizarro, Carlos I o Carlos V se está enfrentando a Martín Lutero en la famosa Confesión de Augsburgo de 1529, donde recuerdas en HU se va a dar la ruptura religiosa y por ende se van a iniciar las guerras de religión, la Liga de Esmalcalda de Lutero o protestantes versus la Liga de Nuremberg de los católicos. Por eso a Pizarro le costó buen tiempo que el rey recién le aprobara esto y finalmente se firma la capitulación de Toledo, que ya es la aprobación, el permiso, el instrumento jurídico que autorizaría la conquista del Tahuantinsuyo.
y de esa manera se realizó el reparto de los títulos y ganancias de los socios favorecidos a Francisco Pizarro. Pizarro se va a llevar literalmente todos los beneficios con esa capitulación de Toledo. A ver, voy a leer algunos comentarios acá por el chat. Si hay alguna duda, consulta, me comentan hasta el momento, por favor. Ninguna duda, ninguna pregunta hasta el momento. A ver si por favor me comentan. ¿Están vivos ahí? Todo claro, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces. Continuamos. Vamos a continuar con esta gesta. Gracias a la firma de la capitulación de Toledo, Pizarro puede iniciar el tercer viaje. Ese tercer viaje, chicas, chicos, será nuevamente desde Panamá, pero con una mejor logística ya. Sobre todo porque Pizarro tiene el respaldo del mismo rey de España. A partir de ese momento, el viaje de conquista, como se le llama, va a iniciar con la fundación. A ver, vamos por partes para que lo puedan entender bien, ¿ok? Miren, en el segundo viaje, quiero que entiendan bien eso, por favor. En el segundo viaje, Pizarro llega con Diego de Almagro y con Luque hasta la zona por Ecuador, una zona conocida como Atacames, en Ecuador. Y el que conducía la embarcación, que era Bartolomé Ruiz, se da con la sorpresa de que habían 5 indígenas que ya sabemos que pertenecerían a la cultura Tayán de Piura. Esos indios fueron capturados y el más importante de esos indios fue llamado Felipillo. Y Felipillo le dijo todo lo que tenía que saber Francisco Pizarro respecto a lo que significa el Tahuantinsuyo. Le habló de las guerras de los hermanos de o sea, Guájara y Atahualpa, le habló de la división de las etnias, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que el famoso Felipillo se fue de boca y Pizarro se presentó como el dios Huiracocha. Como Felipillo le dijo de que Huiracocha era un dios que algún día parece ser regresaría para darle igualdad a los pueblos o libertad a los pueblos, Pizarro aprovechó y dijo, yo soy el dios Huiracocha, ¿no? Se presentó así. Y Felipillo lo miró y, ¡uy, crujo! Y en ese momento lo llevó Felipillo hasta lo que es hoy día Tumbes. En el segundo viaje desembarcaron en Tumbes. Luego del desembarco en Tumbes, ya Pizarro descubre en efecto que este es un imperio, ¿no? Vuelven a subir al barco y de Tumbes se van por mar, por todo el litoral de Piura, Lambayeque, La Libertad, hasta Ancash, y en Ancash vuelven a desembarcar. Solo desembarcaron en Tumbes y luego por mar se van hasta Ancash y desembarcan en Ancash y Pizarro logra llegar hasta lo que viene a ser el río Santa. ¿Ya? Ya, luego ya se da el incidente de la Isla del Gallo que te comenté, Pizarro se va a España, le firman la capitulación de Toledo, y ahora en el tercer viaje, Pizarro ya sabe que tiene que llegar a Tumbes. Entonces, de Tumbes pasa a Piura, y en Piura se da la fundación de la primera ciudad del Perú. La ciudad es San Miguel o Piura. Otros le llamaban San Miguel de Tangarará. Es ahí donde Pizarro decide irse a la zona de Cajamarca e iniciar la captura del Inca Atahualpa, que era el que había ganado la guerra contra Huáscar. Bueno, Pizarro no les decía incas, ¿no? Les decía reyes.
Y esa captura se va a lograr en Cajamarca el 16 de noviembre de 1532. Toda la toma de Cajamarca, la captura de Cajamarca, si desean, digamos, un poquito profundizarla, ya, en ese tercer viaje, pueden ver la clase en mi canal. Busquen la toma de Cajamarca, está en Alpha History, porque son muchos pormenores y es más novelesco el proceso. Así es que a ustedes les tiene que servir básicamente lo que les estoy diciendo ahorita, ¿no? Que en el tercer viaje Pizarro fundó la primera ciudad en Piura y luego se fue a Cajamarca y derrotó a Atahualpa. Pero para entrar en más detalles, si deseas, como son varios temas que tenemos que ver, no me puedo detener mucho en esto de Cajamarca, porque podríamos hacer hasta media hora ahí o más. Bueno, en resumen, Atahualpa fue capturado y ya sabemos que luego Atahualpa va a ser ejecutado. A pesar que ofreció los 2 cuartos de plata, el cuarto de oro, 2 cuartos de plata y uno de oro, se cumplió hasta la mitad del rescate y todo, pero al final no se le liberó y se le ejecutó. Consecuencias: dominación española, destrucción del imperio incaico y empezó el colapso demográfico indígena producto de las enfermedades. Pero ahora Pizarro se encuentra en Cajamarca y como está asesinado Atahualpa, Huáscar tampoco puede ser nombrado inca. Tú dirás, profe, ¿por qué? Porque Atahualpa se aseguró de mandarlo matar a Huáscar antes de que lo maten a Atahualpa. Entonces los españoles empezaron este proceso que se conoce como la marcha de Cajamarca a la capital del imperio de los incas, o sea, al Cusco. Ya en ese proceso que se da de la llegada de los españoles, que se da de Cajamarca al Cusco, es donde ya podemos ir dando cuenta que las ambiciones de los españoles van a ser aún mayor y finalmente eso va a desencadenar en guerras civiles entre ellos, enfrentamientos entre ellos. Pero al mismo tiempo que ellos se pelean por riquezas, por encomiendas, que es la entrega de indios a un español, también se está dando la resistencia de los incas de Vilcabamba. El último grupo de incas de élite va a iniciar toda una resistencia contra los españoles. Muy bien, antes de entrar al detalle de las guerras civiles entre españoles, quiero compartirles por aquí, por favor, la siguiente pregunta y quiero ver si me dan la clave. Solo una preguntita, ¿ya? La van a ir leyendo y quiero que me den la clave, a ver, con lo que yo les he comentado. A ver, un ratito, a ver, por favor. Por aquí. Ya, quiero que la leas acá, por favor, de mi pantalla y me comentan, por favor, si es que pueden obtener la respuesta y qué clave en ese caso sería, ¿ya? Les doy un minuto, pues, nada más un minuto, ¿ya? Pero aquí lo voy a compartir primero. A ver, ratito. Ajá. A ver, por favor. Un minuto, por favor, para que lo puedan chequear. Ahí está. Vamos, chicos, de una vez. Un minuto y medio leen y me dan la respuesta. ¿La E? No es la clave. Hay ¿La B? dos ligeros errores. A ver, afinamos nuevamente. Ojo, arribo significa desembarco. Por si acaso, arribo significa desembarco. ¿Vamos?
La B. Muy bien, ahora sí, ¿con qué respuesta se van a quedar? El resto, por favor, me puede ir diciendo. Vamos. ¿Sobre qué viaje nos están preguntando? ¿Sobre qué viaje nos están preguntando? ¿El primero, el segundo o el tercero? El Segundo. segundo. Perfecto. El incidente en Pueblo Quemado, ¿en qué viaje fue? El primero. Muy bien, el primero, entonces es falso. El arribo a Tumbes y Piura. ¿Arribaron a Tumbes y Piura o solo a Tumbes? En el segundo viaje. Solo arribaron a Tumbes. Recuerda que de Tumbes se fueron ya luego por mar, pasando por Piura, Lambayeque, Ancash, la Libertad, Ancash, y en Ancash desembarcaron en el río Santa. Por lo tanto, el arribo a Tumbes sí, pero Piura no. Solo desembarcaron en Tumbes. Falso entonces acá. La tercera, la ejecución del Inca Atahualpa, ¿en qué viaje se da? En el tercero. Claro, falso entonces. Y la única verdadera, ¿cuál sería? La llegada hasta el río Santa. La clave entonces sería falso, 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 verdadero. La clave sería alfo, A de alfo te ama. ¿Ya? Alfo. Listo. Alguien por acá me escribió algo, me parece. Ah, ya me estaban respondiendo por acá. Isaac. Perfecto. Continuamos. Vámonos entonces a la guerra, a las guerras civiles entre los españoles. Ok. Hay un ratito que acá se me ha ido esto. Ya. La disputa por la posesión de encomiendas, recuerda la encomienda y la entrega de indios a un español como premio, fue la causa principal de las guerras civiles. Consistían en la entrega de población indígena, o sea, la encomienda, a un español, el encomendero, quien debía protegerlos, educarlos y evangelizarlos, o sea, enseñarles la religión católica, a cambio de recibir tributo pagado con productos o trabajo. Entonces los encomenderos empezaron a vivir de la manera más genial, pero a Francisco Pizarro en la capitulación de Toledo, acuérdate que le habían dado demasiados beneficios. Uno de esos beneficios, quiero que veas acá, este mapita, por favor. Uno de esos beneficios fue, sin lugar a dudas, esto que está con verde, que se llama la gobernación de Nueva Castilla. Entonces, mira, es inmenso. Almagro no le habían dado nada. Entonces, Almagro
Más adelante recién el rey le da un obsequio que viene a ser otra gobernación, que no va a ser como la de Pizarro, sino que es la que está con Rosadito ahí abajo. Así es que hay un problema entre las dos gobernaciones. La que le dieron a Almagro, que está al sur, la de Nueva Toledo, empezaba en Cusco. Y la gobernación de Nueva Castilla, de Pizarro, terminaba en el Cusco. Entonces, el Cusco era el punto que unía ambas. Y los grandes socios se querían hacer una repartición. El problema es que esa repartición incluye el Cusco. Entonces, el Cusco es la ciudad fuerte, más poderosa, ¿no? El plato de fondo, ¿no? Y esa va a ser la causa entonces de la Primera Guerra. Esa va a ser la causa de la Primera Guerra. Ahí están, chicos, chicas. La posesión del Cusco y el control de mejores encomiendas, o sea, de mano de obra. En la batalla de las Salinas, Pizarro termina ganándole a Diego de Almagro. En realidad ellos no pelearon, estaban muy enfermos, ¿no? Pelearon sus capitanes. Por el caso de Francisco Pizarro, su hermano Hernando. Y por el caso de Diego de Almagro, Rodrigo de Ordóñez. Y perdieron, ¿no? Y perdiendo en este caso Rodrigo de Ordóñez por parte de Almagro, generó la ejecución de Almagro. Lo mataron a Almagro. Pero 3 años después, la, el, el, el hijo de Diego de Almagro, Almagro el Mozo, que yo te comenté, lo tuvo con una india, ¿no? En Panamá, se va a vengar contra Francisco Pizarro. Y Almagro el Mozo va a matarlo a Francisco Pizarro. Como consecuencia, fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. Como el rey de España ya mantiene un control sobre el territorio, el rey de España decide crear el virreinato del Perú. Ah, ahí viene el virreinato, ahí viene. ¿Eh? Pero el problema es que Almagro el Mozo tiene el control de las dos gobernaciones, la que está con verde y con rosada, Nueva Castilla y Nueva Toledo. Entonces, ¿qué hace Almagro el Mozo? Quiere gobernar lo que era de su papá y de lo que el asesino de su papá tenía. Entonces la corona dijo, no, eso es un desacato. No hemos ordenado nosotros que eso debe ser de él. Y por eso a Almagro, el Mozo, lo terminan asesinando un ejército que llega de España. Y ya se eliminaron las gobernaciones y todo eso se va a llamar ahora virreinato. Para cuando el rey creó este virreinato con un documento llamado Las Leyes Nuevas, hay un problema, ¿no? Acá están, ¿no? Las leyes nuevas. Estas leyes nuevas que creaban el virreinato en 1542 le disminuían el poder a los encomenderos. ¿Por qué? Porque los encomenderos empezaron a ser los que se van a ver perjudicados. ¿Por qué? Porque el rey de España, al crear el virreinato, les dice a los encomenderos que ya no hay encomienda, porque los indios, que son hijos del rey, tienen que obedecer solo al rey. Claro, al rey lo que le importaba era que los indios sean la mano de obra para que se lleven los minerales, la plata, el oro. Y los encomenderos que querían vivir la vida loca, que querían vivir bien, contentos con los indios que los trataban como reyes, ahora se van a rebelar por esa razón. Y cuando ya el virreinato se está creando y llega el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, los encomenderos se enfrentan al primer virrey y lo terminan ejecutando, o sea, lo matan. En la batalla de Añaquito lo vencieron y luego lo matan. Ya más adelante, cuando todo está en peligro, porque los encomenderos se han empoderado, el rey tiene temor que pierda todo esto. Llega el famoso pacificador Pedro de la Gasca y le habla a los encomenderos, que eran algo de 3000 encomenderos, y todos liderados por Gonzalo Pizarro, ¿no? Les dice, encomenderos, la corona española los aprecia mucho, que no les va a quitar su encomienda. La pueden conservar encomienda por 3 generaciones. Entonces dice, ¿cómo es eso? ¿Ustedes, encomenderos, no van a perder su encomienda?
cuando ustedes fallezcan, su hijo va a heredar su encomienda. Y cuando su hijo fallezca, el nieto de ustedes, o sea, el hijo de tu hijo, ¿no? Va a heredar la encomienda. Pero cuando ya tu nieto fallezca, la encomienda pasa a ser controlada por España, o sea, los indios son de España. Entonces los encomenderos lo pensaron y dijeron, ah, pues claro, mejor vivir en paz con la corona y ya me prometieron que no me van a quitar la encomienda por 3 generaciones. Bueno, todos los encomenderos se pasaron al bando de Pedro de la Gasca, todos. Y eso generó que al pasarse al mando de Pedro de la Gasca, lo dejaran solo a Gonzalo Pizarro. Y por eso Gonzalo va a ser derrotado y ejecutado. ¿En qué batalla fue que todas las tropas de Gonzalo se pasaron al bando de Pedro de la Gasca? En la batalla de Jaquijahuán. Así es. Pierde Gonzalo Pizarro y como consecuencia ya se ha establecido el sistema virreinal. Sin embargo, hay una última guerra. Dirás, profe, ¿cuál? La guerra de los insatisfechos. ¿Qué va a generar esta guerra? ¿Por qué se genera? Porque casi 1000 encomenderos no recibieron la encomienda que se les había prometido. Casi 1000 encomenderos no recibieron la encomienda que se les había prometido, la encomienda. Y por eso se van a rebelar. Ese reparto de encomiendas se tenía que haber llevado de manera adecuada en la región o en la provincia de la Huaynarima. Esta provincia una provincia que está en el Cusco. Vean que se hizo un mal reparto y muchos se habían quedado sin el servicio personal de indios, de que los lleven cargados y los traten como reyes sueldos. Entonces, el líder de esta guerra que era de los encomenderos insatisfechos, por eso se llama guerra de los insatisfechos, ¿no? Eran los descontentos, los que estaban ahí tristes. El líder se va a llamar Francisco Hernández de Girón. Y en el suceso de la batalla de Pucará es derrotado Francisco Hernández de Girón. Y ya con eso, como consecuencia, terminó la última rebelión y la corona reafirma su poder en América. Muy bien. Pero a la par, yo te conté que estaba la resistencia inca. Y la resistencia inca es dirigida por el gran Manco Inca. Manco Inca era un hermano de Huáscar que llegó a ser coronado inca por Pizarro justo cuando Pizarro ya iba a entrar al Cusco en su viaje de Cajamarca a Cusco. Y finalmente, Manco Inca pasó ahora a intentar recuperar el poder de los incas y por eso justamente lo va a hacer todo desde una zona interesante en el Cusco que se conoce como Vilcabamba, el lugar de la resistencia de los incas. ¿Por qué se eligió Vilcabamba? Uno, porque estaba muy alejado de la yacta principal que es Machu Picchu, el lugar que todos piensan que es el más importante, ¿no? El más importante en la época de la conquista es la zona de Vilcabamba. ¿Pero qué ocurre? El deseo de la élite inca por recuperar el poder político y restablecer el antiguo dominio imperial que habían poseído. Claro, los incas eh, se preguntaban cómo es que han llegado a esto, ¿no? Donde casi su imperio está en un proceso de declive, de crisis, ¿no? Entonces, Manco Inca pasó de ser aliado a opositor. Así es. Manco Inca pasó a ser de aliado a opositor. Va a iniciar su rebelión en Vilcabamba. Va a intentar asediar Lima y Cusco, pero va a ser derrotado en ambas ocasiones. ¿Por qué va a ser derrotado? Fácil, pues, porque las culturas estaban apoyando a Francisco Pizarro. Las culturas estaban respaldando a Francisco Pizarro, le estaban dando todo su apoyo. Y por eso era más fácil para Pizarro ganar, pues, ¿no? Entonces, Manco Inca, en su asedio a Lima y Cusco, llega a ser derrotado. Y pues trasladó su rebelión, ya con todo esto, a la zona de Vilcabamba que les estoy comentando, desde donde van a resistir. Lamentablemente, al poco tiempo lo matan a Manco Inca, y acá están sus 3 hijos que van a continuar la resistencia. Titu Cusi, perdón, Sairi Tupac, acá hay un error, es Titu, muy bien, Titu Cusi Yupanqui, y por último Tupac Amaru I. En el caso de Sairi Tupac,
bajo presión del virrey, que en ese momento era Andrés Hurtado de Mendoza, el marqués de Cañete, reconoció a Felipe II como soberano, o sea, como rey. ¿Pero a cambio de qué? De que le den como recompensa la encomienda de Yucay. ¿Qué es la encomienda de Yucay? Yucay es un pueblo que se encuentra dentro del distrito de Lares, de la provincia de la Concepción. Y es un pequeño pueblucho de 300 o 200 personas. ¿Cómo Sayritupa se conformó con eso? Y por esa razón firma la encomienda de Yucay. Con ello se le está estableciendo qué cosa, que pues Saeri Túpac es un aliado de los españoles, ¿ya? Está aceptando libremente, ¿no? La famosa, en este caso, encomienda de Yucay, ¿no? Está coludido, ¿no? No quiere luchar. Y luego lo terminan envenenando a Saeri Túpac. Su hermano, Titu Cusi Yupanqui, firmó la paz de Acobamba con los españoles y va a ser reconocido como Inca Rey de Vilcabamba. ¿Qué ocurre? Que Titu Cusi, tras la muerte de su hermano, dice, yo no quiero tener problemas con los españoles. Si algunos indígenas, perdón, algunos sacerdotes quieren ingresar a Vilcabamba, les voy a enseñar el camino y pues vamos a, en este momento a dejarles que difundan su prédica. Se difundió la prédica de las órdenes, principalmente de los agustinos, en la Patria Cobamba, y de esa manera, cuando muchos de estos llegaron a Vilcabamba, Titu Cusi Yupanqui fue una presa fácil, ¿no? Y luego lo van pues a envenenar. Y su hermano Tupac Amaru fue capturado, el último inca, por mandato del virrey Toledo y ejecutado en el Cusco en 1572. Recuerda que tras la muerte de Tupac Amaru nace el famoso mito de Incarri. Mito de Incarri. Que el Inca regresará algún día y gobernará entre todos, ¿no? Muy bien. Consecuencias. Sometimiento definitivo de la élite inca. No fue tan fácil, ¿no? Duró un proceso de casi 40 años. Movimiento de resistencia cultural, el Taquioncoy. Bueno, el Taquioncoy se dio cuando gobernaba Titu Cusi Yupanqui. Muchos empezaron un proceso de muchos andinos nativos, incas, querían recuperar su, vamos a decir, ¿no? Su religión y expulsar a la religión cristiana. Pero, ¿qué crees? Va a fracasar este movimiento del Taquioncoy. Va a estar liderado por Juan Chocne, un líder importante. El surgimiento del mito de Incarri es lo que se ha combinado de las ideas católicas. Por eso se le habla del mesianismo. El Mesías, acuérdate que es Jesús para el catolicismo. Y supuestamente el Mesías un día bajará de los cielos para establecer un gobierno ecuánimo donde haya orden. Pero pues obviamente a partir ya del momento en que vean Tupac Amaru va a querer resistir y todo lo demás, Toledo lo ejecuta a Tupac Amaru, le corta la cabeza, la coloca en una lanza en el Cusco, y ya estando ahí la cabeza colgada en el Cusco, muchos empiezan pues a adorar la cabeza. Y llega un día que el primer indígena que llega a adorar la cabeza una mañana no encuentra nada. Y empiezan a decir, el Incarri, o sea, el Inca Rey. La cabeza se ha salido de la lanza, dicen, para encontrarse con el cuerpo y va a nacer, en este caso, un Inca que nos sale a todos, el mesianismo, ¿no? La versión de Jesús para el catolicismo, nosotros tenemos la versión andina. Entonces ahí está, el Mesías siempre será un Inca. O sea, el Mesías recuerda que es el Salvador, ¿no? Muy bien. Y hasta ahí vamos ahora sí ya a entrar a lo que es el virreinato. Esto es lo que representa un gobierno colonial. Voy a dejarles una pregunta y quiero ver, me puedan responder respecto a lo que hemos avanzado. ¿Cuál es la clave? Ustedes me la van a dar, ¿ya? Antes de entrar a esto, por favor. A ver un ratito para que puedan ustedes mismos, ¿ah? Me va a ver, al final me dicen qué clave les ha salido, ¿ya? En la pregunta número 2.
La pregunta número 2. Pregunta número 2. La estoy compartiendo en este momento. A ver, por favor, para que puedan dar la clave en la pregunta número 2. Váyanla leyendo. Minuto y 20 segundos para esta pregunta, ¿no? Minuto y medio. Vamos. Muy bien. Tenemos la clave. ¿Me comentan, por favor? A ver, por el chat aquí me están comentando. Muy bien, excelente, excelente. La clave entonces, sí, la clave sería la A. En efecto, en la pregunta nos dice ordenar cronológicamente y todo empieza con la ejecución de Diego de Almagro el Mozo, o el Viejo o el Tuerto, en la batalla, después de la batalla de las Salinas, ¿no? Primera Guerra Civil. Muy bien, luego la creación de las leyes nuevas o nuevas leyes de Indias por Carlos V, crean el virreinato. Pero la batalla de Añaquito se da y matan al primer virrey Vasco Núñez de Vela. Y el reparto de la Huaynarima, que fue un mal reparto de las encomiendas por Pedro de la Gasca, generó más adelante ya la rebelión de Francisco Hernández Girón, la rebelión de los insatisfechos o de los descontentos o del resentimiento social, ¿no? De los encomenderos que quedaron sin encomienda. La clave es la A. Perfecto, lo felicito. Muy bien. Seguimos. Nos vamos ahora a la etapa netamente de virreinato. ¿De acuerdo? La etapa netamente de virreinato. Y ahí está. Ahí está. A ver, vámonos con virreinato. Bueno, chicos, el gobierno colonial se define como las instituciones de gobierno establecidas por España, ¿no? O sea, por la metrópoli,
con el fin de consolidar y centralizar el poder de la corona española sobre sus dominios americanos. ¿De acuerdo? Y dentro de este proceso, el momento más importante llega a establecerse con el virrey Toledo. Toledo llegó a establecer una reforma del virreinato peruano, reorganizando la mano de obra indígena. Dentro de sus medidas, a ver, vamos a destacar las económicas, sociales y religiosas. Empezamos con las sociales. La creación de las reducciones indígenas. A todos los ayllus los removió de su localidad y los llevó a vivir en un solo lugar, en este caso, por ejemplo, en Lima, ¿no? En caso de Lima, a el ayllu de Sulco, de Colique, de Maranga, de Luringancho, todos los removió y los colocó en lo que hoy sería el distrito de Barrios Altos. Barrios Altos era el pueblo de indios o la reducción de Lima, ¿no? Le decían pueblos de indios el pueblo de indios del cercado o la reducción de indios del cercado, acá de Lima. ¿Para qué hizo esto lo de las reducciones? Donde nombró incluso como jefe de esa reducción al que antes había sido curaca del Ayllu, lo nombró ahora cacique, jefe de la reducción. ¿Pero por qué lo hizo? Para que cuando necesite indios sea más fácil, en el caso, miren, de la mita minera, llevarse a la mano de obra que ya saben, se encontraba en la reducción, pues. Y obviamente al implantar el tributo y muchas otras medidas de explotación, ya saben dónde estaban los indios, que eran en este caso censados para saber, pues, con cuánta mano de obra se podía requerir, ¿no? Y así se estableció las reducciones con ese afán. Y los indios eran llamados los indios de cédula, estaban censados. Luego se creó la Casa de la Moneda en Potosí, que era la zona de la mina de Potosí, allá en Bolivia, en el Alto Perú, la zona donde había mayor cantidad de plata. Y por último, las medidas religiosas, donde se instauró el Tribunal de la Inquisición, para que defienda la pureza de la fe católica. Recuerda que la Inquisición no va a enfrentarse contra nativos, contra indígenas. Tú dirás, profe, ¿por qué? Porque los indígenas, los nativos, son considerados, pues, hijos del rey o vasallos. Por lo tanto, la Inquisición no va a procesar indios, va a procesar criollos, incluso españoles que sean herejes, o quizás mestizos también, pero no indios, ¿ya? Bueno, vámonos ahora, después de haber visto al virrey Toledo, el gran organizador, vamos a la parte política. Recuerda que para que el control del virreinato esté bien fuerte, existen en España estas dos instituciones metropolitanas o españolas, conocidas como, uno, el rey, y acá dos, el Consejo de Indias. A ver, acá creo que se me ha bajado esto. Ahí está. El rey es la máxima autoridad del Imperio Español. Su característica, que es el regalismo, significa que está por encima del Papa, por encima del Papa. Y el providencialismo, recuerda que es porque es enviado por la divina providencia, por la divina providencia, en ese caso por Dios. De las dinastías que van a gobernar el virreinato, primero son los Habsburgo y luego los Borbones. Por cada dinastía, el virreinato tuvo a 5 reyes, que fueron los que tomaron el mando político en la época del virreinato. Bueno, todo desde España, ¿no? Ellos nunca llegaron a América. Recuerda que la Real Cédula es el documento que el rey puede publicar o difundir. La famosa Real Cédula de las leyes nuevas, por ejemplo, fueron las que crearon el virreinato del Perú. El regio patronato es un acuerdo que tiene la iglesia en este caso, con el rey, en donde el rey está también por encima de la iglesia. Pero, sin embargo, la iglesia va a poder tomar ciertas decisiones de menor jerarquía, ¿no? No las más importantes. Ahora el Consejo de Indias. Era la mano derecha del rey.
propone las autoridades para las colonias, ¿no? Se pueden mandar aquí virreyes, jueces u oidores, intendentes, corregidores, alcaldes, ¿no? Elaboraba las leyes de Indias, ¿no? Toda una serie de leyes donde había por eso que guardar bien la compostura, el orden, ¿no? Y el Tribunal de Justicia, en última instancia, era el Consejo de Indias. Ejecutó, en este caso, los juicios de residencia de los virreyes. ¿Qué significa eso? Que cuando un virrey era enviado al territorio peruano, el virrey no podía tampoco hacer lo que le daba la gana matando príncipes o gente importante, nada de eso, ¿no? Y el virrey al final tenía que rendir cuentas de lo que había hecho durante su lapso, gran época de gobierno. Cuando se demostraba que, por ejemplo, había el virrey asesinado a alguien o había ido en contra de algo, de alguna autoridad, ahí se desarrollaba el famoso juicio de residencia. Al virrey lo podían hasta condenar a muerte. Perdón, a la cárcel, muerte no, a la cárcel. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos entonces el gran virrey Francisco de Toledo, ¿no? Y habíamos dicho que él ordenó la ejecución de Túpac Amaru I. Le cortaron la cabeza a Túpac Amaru, la colocaron en una lanza y todo eso generó el nacimiento del mito de, acuérdense, Incarri. ¿Ya? Listo. Ahora, ya hemos visto al rey y al Consejo de Indias en España. ¿Cuáles son las instituciones ahora que están en América? Pues acá está el virrey. Recuerda que el virrey es el gobernador de todo el virreinato, dicta ordenanzas, es capitán general, es administrador de la Real Hacienda, que es una instancia, como decir, el Ministerio de Economía, acá en Lima. Ahora, el territorio del virreinato está gobernado por un virrey, sin embargo, se divide en varias audiencias. Las audiencias o reales audiencias son el máximo tribunal de justicia colonial. Se encargaban de sentenciar toda clase de veredictos para hacer justicia. Está conformado por jueces, pero se les dice también oidores, ¿no? Te escuchan o te oyen y luego dan una sentencia. Vigilaban también la ejecución de las disposiciones del rey y la principal fue, en este caso, la principal audiencia fue la de Lima, la Real Audiencia de Lima. En ese caso, eh, está dirigida en ese caso, por el virrey, ¿ya? Pero el virrey no tiene voz ni voto. El virrey es como el que preside la Real Audiencia, pero sin voz ni voto. Es solo como un adorno el virrey ahí. Ahora, ¿qué pasa si el virrey fallece hasta que el nuevo virrey llegue de España? Mientras tanto, la Real Audiencia va a dirigir el gobierno en ausencia del virrey. ¿Ya? Otro aspecto importante es la división del territorio del virreinato en corregimientos. Son provincias, recuerda, ahí está, jurisdicciones provinciales. Organizaban en este caso la mitad, los corregidores recaudaban el tributo de los indios y realizaban los repartos de mercancías y administraban justicia. ¿Ya? Lamentablemente los corregidores se volvieron las autoridades más odiadas, ya que ellos tenían el control sobre la población nativa en su jurisdicción, o sea, en su provincia. Bien, más adelante estos corregimientos se van a cambiar por intendencias. Ahora, acá está lo último, las reducciones. Acuérdate, creada por el virrey Toledo. Son los pueblos de indios gobernados por el cacique y el alcalde de indios. Facilitaba el cobro de justicia y organización, en este caso de la mita, pues, ¿no? Así les dije yo de las reducciones. Y bueno, los cabildos es un gobierno a nivel local dirigido por alcaldes. Se organizaron en cabildos de, en este caso, españoles y de indios. ¿Por qué? Porque el cabildo es como una municipalidad y en esa época era que los blancos vivan en un lugar y los indios en otro lugar. No se mezclaban, era como al fondo y sitio. Y en la ciudad de los blancos había una municipalidad o, en este caso, cabildo de españoles. Y en la ciudad de los indios había un cabildo de indios con su propio alcalde, ¿no? Que era el Barayoco. Barayoco. Bueno, el jefe, recuerda, de los cabildos es el cacique.
Muy bien, ahora chicos, chicas, a nivel económico, ¿qué le vacilaba a España poder tener y controlar acá en América? ¿Qué cosa era? Caucho. La mano de obra. ¿No? Había algo más importante que España quería y se lo empezó a llevar. La El oro. mineración. El oro. Claro, los metales los Metales metales. preciosos. Claro, porque en Europa se estaba viviendo todo el proceso del Mercantilismo. Claro, entonces la actividad económica, la organización económica está basada en el mercantilismo, el intervencionismo y proteccionismo de sus recursos de España, la acumulación de metales preciosos que en España se le llama bullonismo. Entonces, para eso, la organización económica tiene un monopolio comercial. Legalmente solo España podía comerciar con América. Los puertos mayores, en este caso, o más importantes para este circuito son Sevilla, que está acá en España, Veracruz, acá en Centroamérica, México, y el Callao, acá en Lima. Uno y dos, uno y dos, uno y dos. Y acá rato habían esos famosos viajes para sacar metales preciosos por estos puertos nada más. Ahora, aquí tenemos algunas instituciones comerciales. La Casa de Contratación de Sevilla, que está en España, y el Tribunal del Consulado, que en este caso se encuentra acá en Lima, en el Virreinato. ¿Ya? La Casa de Contratación de Sevilla. Allá en Sevilla, desde la Casa de Contratación se controlaba el tráfico comercial de España con América a través del Océano Atlántico. Organizaba, en ese caso, el sistema de flotas y galeones. Estas son las embarcaciones que desde la Casa de Contratación de Sevilla salían por todo el Atlántico, acá mira el mapita, y llegaban hasta Veracruz para de México pasaran a la zona de la parte del Pacífico y de ahí llegaran rumbo acá al Callao. Entonces era difícil toda esta ruta comercial bien larga, ¿no? Pero bueno, ahí empezó. Y cobraba el impuesto aduanero conocido como el mojarifazgo. ¿Qué era lo que pedían todos los que sacaban bienes y los querían vender en España o querían comprar bienes acá para venderlos? Tenían que pagar sí o sí el famoso almojarifazgo, que es un impuesto aduanero. Tribunal del Consulado. Esta fue la institución que agrupó a los comerciantes limeños, quienes controlaban el tráfico comercial al interior del virreinato. Los comerciantes que sacaban toda clase de productos y los llevarían a vender, en este caso estaban organizados bajo el Tribunal del Consulado y sacaban los metales mediante la famosa Armada del Mar del Sur, que era pues una flota de barcos que salía del Callao siempre llevándose los tesoros, ¿no? El oro, la plata, todo eso. Muy bien. Vamos entonces con otra de las actividades claves y fundamentales. ¿Cuál es esa actividad fundamental y clave que destaca aquí para el virreinato? Pues la minería, porque se llevaban otra vez, ¿qué cosa? Los metales preciosos. Exacto. Por eso se convirtió en la actividad más importante, porque con eso se impulsa el mercantilismo. Destacaron los centros mineros de plata de Potosí, en Bolivia, en lo que actualmente es Bolivia, y en Huancavelica sacaban el mercurio. ¿Pero qué es el mercurio? Era para separar los metales que salen de la mina y purificar netamente en este caso, la plata, que no esté mezclada con otros metales más. La mano de obra es conocida como, en este caso, la, la famosa, eh, el grupo de indígenas que son los que se van a encargar de sacar toda la cantidad de metales preciosos y van a perder la vida en 2 meses como máximo porque no tienen indumentaria para no poder absorber todos los gases tóxicos, ¿no? Lastimosamente. Se les conoce como mitayos, que son los que trabajan en las minas, y mingas, que son los que cargan productos. Bien, ahí tenemos entonces el impuesto que se le pagaba a la corona española cuando alguien quería dedicarse a la minería. Era el quinto real,
es el 20%, o sea, la quinta parte de la extracción minera, ¿ya? El quinto real. Otras actividades ya adicionales menores fueron, por ejemplo, las manufacturas, ¿no? En las ciudades destacaban los gremios de artesanos. Por ejemplo, chicos, miren, los plateros, los herreros, los, en ese caso, carpinteros, músicos, etcétera. Destacaron los obrajes, centros de producción manufacturera, textil, licores para la demanda interna, ¿ya? Así es que, de esa manera, vamos a viendo la última parte importante acá de las actividades económicas, que es la agropecuaria, ¿no? Eran actividades realizadas en haciendas agrícolas, ¿sí? Y estancias ganaderas. Y ahí tenemos pues a la mano de obra de los yanaconas, que son los campesinos, ¿no? Y los esclavos. Bien, a nivel social, esto es fácil porque ustedes han visto al fondo hay sitio, han visto la reja que separa a la Molina de Ate, entonces la organización social es fácil. Es una sociedad tripartita. ¿Por qué? Porque los blancos llegaron con los negros y acá encontraron a los indios, entonces dividida en tres grandes razas. Ellos le llaman repúblicas, grupos, en ese caso, que son grupos sociales según que están divididos por factores de raza, linaje y ocupación. Lamentablemente, pues una época muy racista, muy discriminadora. Sin ir muy lejos, los González y los Maldini en el fondo y sitio. Entonces ahí se ve toda una separación. Ahora, ¿cuáles son los dos tipos de repúblicas que hay? La de españoles son todos los de ascendencia europea que acumularon fortuna, posición social e influencia política. Ahí están los que nacieron allá, son los peninsulares, o en este caso los chapetones, también como se les llama. Y también sus hijos que han nacido, los hijos de los blancos que han nacido en América, se les conoce como criollos. Ahí viven ellos, solamente blancos, criollos y uno que otro mestizo. En el caso de la República de Indios, son considerados menores de edad y están divididos en nobleza indígena. Ahí está. En este caso, conformado por los jefes de cada una de las reducciones, ¿no? De los ayllus. Se le dice en este caso cacique. Y también está el indio de cédula y los forasteros. Estaban todos ahí las clases populares, pues que iban a ayudar con el trabajo, ¿no? Pesado. Ahora, las castas surgieron de la combinación de los diferentes grupos raciales y vivían bajo el prejuicio de la ilegitimidad. Miren aquí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un negro se mete con una india? Nace el sambo. ¿Qué pasa cuando un blanco se mete con una india? Nace el mestizo. ¿Y qué pasa cuando un blanco se mete con una negra? Ahí está la mulata. Ahora, ¿dónde nace el cholo, no? Que tanto decimos hoy, el cholo, cholo, cholo. El cholo va a ser hijo del mestizo. Tú sabes que el mestizo es hijo de un blanco y una india. El mestizo se va a unir, para que nazca el cholo, a una india, ¿ya? Y producto de eso nace ya lo que es el cholo, propiamente, ¿no? Bien, otro punto interesante son los esclavos. Recuerda que están conformados por la población de ascendencia africana. Se concentran en la costa trabajando en haciendas como artesanos, ambulantes, sirvientes. Los esclavos fugitivos se les llamaba cimarrones y formaron grupos, refugios o palenques dedicándose al bandolerismo. ¿Ya? Bien. ¿Cómo fue la educación en la época de la colonia? Decía una frase cuando Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas mencionaba, ¿no? Al rincón, quita calzón, decía, ¿no? La letra con sangre entra. Fue una educación elitista porque está dirigida a los españoles, criollos, mestizos y caciques. Caciques son indios de la clase alta nomás. Religiosa, impartida por las órdenes religiosas, predominio, en este caso de la escolástica, y sujeta a la censura y castigos, ¿no? Y era también memorista, patriarcal, los varones, y segregacionista, lamentablemente, ¿no?
Fue una educación muy atrasada, pero estaba dividida en enseñanza, mira, formal y también estaba dividida en la enseñanza no formal. Empecemos primero con la formalizada. Se enseñaban las primeras letras, que es aprender a leer y escribir. Se realizaban estudios menores como aprender a redactar gramática, aprender a hablar en público, retórica, humanidades, música, ¿ya? Los estudios superiores ya están en las universidades, sobre todo en letras o números, jurisprudencia y teología, con acceso a los grados de bachiller, licenciado y doctor. Acá, por ejemplo, ya habías comentado, ¿no? La primera universidad de Sudamérica es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Destacó la famosa nivel, vamos a decir, ¿no? De la colonia, esta universidad, la de San Marcos, como la más importante, ¿no? Por el dominico Fray Tomás de San Martín, que fue fundada. Ahora, entre los colegios mayores, acá destacan residencias estudiantiles, repasaban las lecciones de la universidad con un tutor y sobresalieron el colegio de San Felipe, San Pedro, San Pablo y San Martín. Miren ustedes, ¿no? Es ahí donde se enseñaba y no estaba tan claro. Organizada al interior de las familias, parroquias y gremios. Normalmente los padres les llevan a sus hijos lo mínimo, ¿no? A sumar, a leer. Las mujeres aprendían a ser buenas cristianas y los gremios de artesanos enseñaban algunos oficios. ¿Cómo fue la Iglesia Católica virreinal? Hubieron dos tipos de clero, chicas, chicos. El secular y el clero regular. En el secular no pertenecen a una orden religiosa y conviven con la población, dependen directamente, en este caso, del Papa. La regular, el clero regular son los frailes, monjes que pertenecen a una orden religiosa y viven en un convento aceptando sus reglas. ¿Ya? Entre las órdenes que llegaron, los dominicos, por ejemplo, la primera orden que llegó al Perú, ¿no? Fundaron San Marcos. Franciscanos, destacaron por sus misiones evangelizadoras en la selva central. Más adelante, ahí es donde se va a revelar el gran Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Ahí es donde se va a revelar el gran Juan Santos Atahualpa. Tenemos por aquí, vean, tenemos por aquí los agustinos. Uno de sus monjes, Diego Ortiz, bautizó a Tito Yupanqui en Vilcabamba. ¿Ya? Los agustinos se dedican, en este caso, también a la educación. Ellos son los que van a matar, por ejemplo, a Tito Yupanqui, ¿no? Cuando entraron a Vilcabamba, ¿no? Dicen que lo envenenaron. Y los jesuitas llegaron tardíamente, pero lograron acumular muchas haciendas y negocios bien administrados. Predominaron en la educación, fundamentalmente en misiones mayas, ¿sí? Y fueron expulsados en el siglo XVIII. Ellos fueron los que más criticaron a la corona. Y como tenían mucha riqueza, mucho poder, los expulsaron. El Tribunal del Santo Oficio, recuerda que llegó con el virrey Toledo. Acá está, establecida por Toledo en 1570 bajo la dirección de los dominicos. ¿Cuál es su finalidad? Defender la pureza de la religión católica y las costumbres cristianas bajo la herejía de en este caso, de los pecadores públicos. Haciendo la herejía y a los pecadores públicos. 2. Tenía jurisdicción sobre los blancos, negros, mestizos, pero no sobre los indios, pues ellos estaban en proceso de evangelización. Ahí te quedó claro lo que hace rato ya hemos mencionado de la Santa Inquisición. Muy bien. Arte colonial, y con esto ya estamos poniendo punto final, chicas, chicos. Arte final, después también pasaré a dar las claves, pero esta es la parte final del arte. Así es que vamos a ir viendo que los elementos que más van a aparecer son elementos netamente católicos. Netamente católicos. Aquí, por ejemplo, entre sus características está la influencia del arte visual de Occidente, ¿no? El Renacimiento barroco neoclásico. 2, el principal medio de expresión
es en ese caso, pues, para la religión, ¿no? Por ahí se difunden muy bien. A ver, en pintura, predilección por temas religiosos con influencia de las escuelas palatinas, flamenca y española. Que aquí la pintura se empieza a desarrollar, mira tú de qué manera, ¿no? Sobresalió la escuela cusqueña con artistas indios y mestizos con preferencia por temas costumbristas. Aquí viene el nombre que ustedes deberían resaltar. Destacó el pintor indígena Diego Quispe Tito. Lo deberían, por favor, ahí chequear al gran, vean ustedes, Diego Quispe Tito. Ahora, la escultura se realizó principalmente en tallas de madera para la decoración de iglesias. Destacaron los retablos, sillerías, corales, púlpitos, cajonerías, etcétera, y destacó el mestizo Gavilar Baltasar o Baltasar Gavilán, ¿ya? Él estaba desarrollando esta famosa obra que ven ustedes acá, la sillería de coral de la Catedral de Lima. Y luego, la muerte, que es expresada por él, por Baltasar Gavilán, escultura lugubrista y expresa un realismo tétrico simbolizando la muerte. Vean, otros espacios interesantes son las iglesias. Acá tenemos, por ejemplo, en arquitectura destacaron los estudios barroco, churrigueresco y rococó. Tipos de estructuras. A nivel religioso, las iglesias, conventos, claustros. A nivel civil, palacios, en este caso, casonas, balcones. Aquí vemos algunos de esos ejemplos, ¿no? Y por último, en lo militar, destaca la fortaleza del Real Felipe, que ya sabemos se va a destruir mucho más adelante. Listo. Esta es una línea de tiempo, chicas y chicos, faltando 4 minutitos para que podamos hacer algunas preguntas referentes a los diferentes momentos de la clase. Y aquí le estoy dejando todos los hechos más importantes en donde podemos visualizar una especie de secuencialidad, ¿no? Mejor, ¿no? Ahí está el descubrimiento de América, viajes de Pizarro, guerras civiles entre los españoles, un poquito antes de ahí la resistencia de Vilcabamba, que fue 40 años, ¿no? Luego, en el siglo XVI, las reformas toledanas que se van a aplicar en este caso, en HP, en Historia del Perú, pero lo vamos a analizar más adelante. Ah, no, perdón, las toledanas ya las hicimos. Las borbónicas son las que más adelante vamos a hacer. Las de Toledo ya las hicimos, ya, ¿no? Las reducciones, la mita, el tributo. Y la mina de Potosí, que es la mina de plata más grande de la historia, empieza a llegar a su fin. Vean ustedes para mediados del siglo XVII, ¿no? Se le había traído toda la cantidad de plata y toda la cantidad de minerales habidos y por haber. Bien, chicas, chicos, vámonos ahora sí, con alguna duda o consulta antes de poder ir finalizando la clase. Vamos a ir, por si acaso, dando algunas de las claves que ya hemos hecho acá, ¿no? La primera, para los que se atrasaron, la clave sale A. Hay que hacer una corrección, creo que en tu separata, en la clave A, en la primera, debe de decir las 3 primeras falsas y la última verdadera. Y así te va a salir la clave A, ¿no? Falso, 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 verdadero. O falsa, 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 verdadera. ¿Ya? Ahí está. Vámonos con la segunda pregunta. Para los chicos que se integraron tarde, la 2, la clave también sale A. La 2 sale A. Muy bien. Vámonos con la pregunta número 3. 3, 3, 3, 3, 3. Profesor, ¿la uno cuál era? La 1 dijimos que era la clave A, solo que la primera alternativa tenía que salir falso, 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 verdadero. La segunda, la clave sale A. La clave sale A también, en el orden cronológico. La tercera, anoten por favor la clave, les va a salir clave enanito. Enanito.
La cuarta, la clave les va a salir clave C de corazón. La C de corazón. La C de corazón. Y la pregunta número 5. A ver, pregunta número 5. Mira, te están pidiendo relacionar las órdenes religiosas con sus respectivos momentos. A ver, si relacionamos, ¿cómo saldría? Ahí lo estoy compartiendo. Los dominicos irían con la C, los primeros en llegar al territorio del Perú. 1C. Los jesuitas sería la clave A. 2 con A, predominaron en la enseñanza educativa. Los agustinos son los que lograron llegar a la región de Vilcabamba y luego mataron a Tito Cusi Yupanqui. Al parecer fueron ellos. Y luego los jesuitas evangelizaron la zona de la selva central. Entonces la clave sería besito. En la 5, la clave saldría besito. Chicas y chicos, muchísimas gracias. Abríguense bien, por favor. Lo máximo ahí, Joshua. Muchas gracias. Abríguense bien, por favor, porque estamos de verdad con una baja temperatura y está bastante fuerte el clima ahorita y eso que estamos otoño. Yo estoy teniendo que comer chocolate y todo porque es fuerte también uno necesita sus calorías, ¿no? Así es que Dios me los bendiga. Muchas gracias por haber estado atentos, atentas a esta clase. Gracias, Fabricio. Cuídense mucho. Atentos al canal. Ahí van a estar. Gracias, Olenka, Anita. Muchas gracias. Ahí les voy a estar dando algunas cosas y si necesitan algo. Oh, gracias, Isaac. Ahí viste el podcast. Lo máximo. Ahí Isaac vio el podcast. Qué chévere. Lo pueden ver. Está ahí colgado en YouTube. Entran ahí a YouTube. Ahí lo he puesto. Está colgado ahí. Ya saben ustedes ahí cómo chequearlo, ¿ya? Muchas gracias, me he reído de verdad el día de ayer, o anteayer fue, ¿no? El día lunes. Así es que por ahí estamos, chicos, dispuestos por ayudarlos en todo lo que sea necesario. Ahí está el canal, como para cualquier consulta o duda, me la dejan en la cajita de comentarios y la respondo ahí durante la semana. Así es que, chao, chao, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Cuídese. Muchas profesor. gracias. Cuídese. Chao, profesor. Gracias, Fabricio. Gracias, Olenka, Anita, gracias. Cuídense bastante. Isaac, un abrazo. Nos vemos, Rodrigo, un abrazo. Me preguntan por acá el canal. Me preguntaban el canal Alfo History en YouTube. Alfo History en YouTube. Alfo History en YouTube.